¿Un narcisista le queda grande a Dios? Hoy vamos a dedicar un breve espacio a este tema, porque se ha vuelto recurrente leer esta pregunta. ¿Dios podrá hacer algo si mi esposo es narcisista? ¿Será que a Dios le queda grande? ¿Qué opinas, mi amor? Para nada. Y decimos que un breve espacio para esto porque para nosotros esta condición no es lo que al Dios que conocemos le quede grande, porque a Él nadie le queda grande. Estuvimos escudriñando sobre el tema y a través de algunos psicólogos conocidos con los cuales consultamos y también de lo que nos documentamos bastante a través de la lectura, encontramos que el narcisista se define como la persona que se admira a sí misma de forma excesiva, ya sea por su aspecto físico o sus cualidades. Esta puede ser egocéntrica y orgullosa y muestra desconsideración hacia los sentimientos de los demás. El trastorno de personalidad narcisista afecta la mente de las personas ya que se sienten demasiado importantes y que deben ser atendidos y admirados. Carecen de total empatía hacia otras personas y por lo general tienen relaciones conflictivas. Pero ¿sabes qué? Detrás de toda esta máscara de seguridad existe una autoestima frágil y débil ante la crítica de otros. Se siente decepcionada cuando no recibe favores que él cree merecer. Nunca una persona con esta condición está satisfecha con sus relaciones, por lo cual las personas en su entorno no disfrutan de su compañía. Este trastorno puede ocasionar problemas en lo económico, en lo laboral y hasta en los estudios. Esta persona no es feliz y de hecho puede llegar a caer hasta en la depresión. Correcto. Señores, esto no es más ni menos que un gran trastorno de identidad. Cuando no tenemos identidad, no sabemos quiénes somos ni para qué estamos en la tierra. Rellenamos nuestros vacíos con nuestros propios criterios y no hay sensibilidad a la guianza del Espíritu Santo. La persona con esta condición espera que reconozcan su superioridad sin tener logros que los ameriten. Vive constantemente preocupado por el éxito, por brillar, por la belleza, por ser el centro de atención y desprecia a las personas que cree inferiores. Busca sacar ventajas de otros para lograr lo que él mismo desea. Es totalmente incapaz de reconocer la necesidad de los demás. Envidia a otros y cree que los demás lo envidian a él. Suele ser muy impaciente y se enoja cuando no le tratan de forma especial. Reacciona con ira y desprecio. Se le dificulta regular las emociones y la conducta. Enfrentar el estrés y aceptar los cambios. Por no alcanzar la perfección, el narcisista suele ponerse temperamental y depresivo, vulnerable e inseguro. Pero, según la ciencia, ¿cuáles son las causas y factores de riesgo? Bueno, según la ciencia, todavía no se conoce el motivo por el cual se da este trastorno en las personas, pero esta puede estar asociada al entorno. Por ejemplo, las malas relaciones entre padres e hijos, la genética, que son las características heredadas. También, según la ciencia, dice que puede ser debido a la neurobiología, que es la conexión entre cerebro, conducta y pensamiento. Por eso se le llama precisamente trastorno, el cual afecta mayormente a los hombres más que a las mujeres, esto según estudios realizados. Digamos, se puede iniciar en la etapa de adolescencia o de adultez. Los expertos creen que el narcisismo se puede generar por tener una crianza sobreprotectora
o no influyente, es decir, sobreprotectora, esos padres que van criando a sus hijos que todo tú te lo mereces, tú eres el mejor, tú eres el único. Y claro, no está mal incentivar a tus hijos a que tú eres lindo, te amo, tú mereces lo mejor, esto, pero ojo porque eso puede rayar en un límite de que tú eres superior a todos los demás. Pero también la otra causa puede ser el polo opuesto, es decir, no hay una influencia de los padres. Por ejemplo, esos hijos que son abandonados, aunque tengan padre presencial, pero tienen un abandono por parte de sus padres, sea afectivo, sea educativo, sea emocional. Estas personas van creciendo como que con yo eso tengo que superarme, tengo que salir adelante. Y cuando lo hacen, no hay un conocimiento y una comunión con el Señor donde ellos dicen, todo me lo gané yo, todo lo hice yo, todo fue gracias a mí. Yo soy autosuficiente, yo puedo, yo no necesito a nadie. Entonces son polos opuestos también que al final van dañando y determinando la conducta del ser humano desde su infancia. Exactamente. Correctísimo tu análisis, mi amor. Según los psicólogos, no existe algo concreto para prevenir esta conducta, pero se pueden aplicar las siguientes recomendaciones. Buscar ayuda con especialistas para tratar los problemas de salud mental durante la niñez. Asistir a terapia familiar para aprender a comunicar, afrontar conflictos y angustias emocionales, lo que es la psicoterapia. Este método puede ayudar a relacionarse mejor con la sociedad, ayudar a comprender el origen de las emociones para evitar caer en el comportamiento impulsivo o el maltrato a los demás, ayudar a reconocer las habilidades, virtudes y defectos de la persona para aprender a tolerar las críticas y las derrotas, ayudar a guiar en el manejo de todo lo relacionado con la autoestima y la autoconfianza, ayudar a comprender la importancia de la imperfección para aceptar que hay metas que no se pueden alcanzar. Por otro lado, dado que la satisfacción que proviene de un éxito alcanzado no va a durar toda la vida, ¿verdad? La persona con este trastorno experimentará con el tiempo un vacío existencial que le obliga a reconfirmar su sentido de grandeza, de superioridad, con la búsqueda de una nueva meta a conquistar. Correcto. Y la gran pregunta ¿es posible salir de esta situación? Pues tarde o temprano ese mecanismo puesto en marcha por el narcisista se atasca, definitivamente. Entonces es cuando esa persona cae en depresión o desarrolla síntomas psicosomáticos que le obligan, aunque no quiera, a buscar ayuda de un terapeuta. Pero bueno, ahora, partiendo de la historia, veamos de dónde nace este término que últimamente hace cada vez más eco. Y veamos también qué dice la Biblia al respecto. Narcisismo es un término griego tomado del nombre del mitológico Narciso, el cual narra esta historia que se enamoró de su propia imagen al ver su reflejo en el agua y fue condenado a morir porque no quiso apartarse de ella, ya que se enamoró de sí mismo y como no podía abrazar su propio reflejo, terminó cayendo en una profunda depresión que lo llevó a la muerte. Según la psicología, un narcisista es una persona que muestra un alto nivel de egoísmo, vanidad y orgullo. Todo lo ve desde la perspectiva de ¿cómo me afecta esto a mí? Para el narcisista es imposible la empatía porque su única perspectiva está centrada en él mismo. Y la Biblia nos enseña que nacemos pecadores desde la caída. Esto significa que nacemos solo con tendencias pecaminosas y sin capacidad de ser buenos o justos por nosotros mismos. Lo que llamamos naturaleza humana, la Biblia lo llama la carne. Exacto. Parte de nuestra naturaleza pecaminosa es un enfoque total en el yo.
Y este enfoque, llamado también egocentrismo, encierra lo que muchas veces, antes de entrar en el proceso de restauración personal, no entendemos, porque no conocemos el propósito y nos enfocamos también en nuestro yo. Yo no merezco que me haga esto, yo estoy dolida, yo estoy cansada, yo le ayudaba, yo fui una buena esposa, etc. Y si vemos, en parte, hay razón aquí, claro, pero cuando ya tú te olvidas de tu cónyuge como una víctima también del diablo para destruir su vida, destruir el matrimonio, destruir a la familia, incluyendo los hijos, también caemos en ese egocentrismo, al punto de no luchar, de no tener misericordia, de no perdonar. Y eso quiere decir que el narcisista tiene una sola visión de cómo se relaciona con el mundo, una perspectiva que impide el crecimiento personal y las relaciones. Exacto. Y es que, mira, que las teorías psicológicas sobre el narcisismo sugieren que la persona narcisista utiliza mecanismos de defensa para idealizarse, para idealizarse a sí misma y no tener que enfrentar sus propios errores o defectos. El diagnóstico de este trastorno describe los patrones de comportamiento de una persona narcisista como altanera, como insensible, como manipuladora y hasta envidiosa, por muy absurdo que parezca, ¿no? Desde una perspectiva bíblica está claro que estas condiciones del corazón se deben al orgullo, el cual también es pecado. La Biblia nos dice, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El narcisista desobedece sistemáticamente este mandato porque no tiene a Dios en su corazón, porque no le conoce. El orgullo es una razón por la que las personas no sienten la necesidad de tener un Salvador. El orgullo les dice que son buenas. El orgullo también ciega a las personas ante su propia responsabilidad frente al pecado. El narcisismo, que es lo mismo que orgullo, enmascara el pecado, mientras que el Evangelio revela la verdad que lleva al remordimiento por el pecado. Los rasgos narcisistas pueden ser peligrosos porque, en el peor de los casos, llevarán a una persona a destruir a otros para satisfacer los deseos de la carne. Exactamente. La Biblia aborda este tema como parte de nuestro ser natural pecaminoso. Somos esclavos de la carne hasta que ponemos nuestra fe en Jesús, quien libera a los cautivos. El proceso de santificación es alejarse del yo narcisista y volverse hacia Jesús para no tener una perspectiva egoísta. Las personas pueden salir del narcisismo cuando reciben a Jesús como su Salvador. El creyente es empoderado para comenzar a amar a los demás como a sí mismo. Ahora, si el cónyuge no cree o no le interesa creer en Dios y no entiende que tiene un problema de identidad, ¿qué hacer en estos casos? Orar, interceder. Y les digo a ustedes, si creen en ese mismo Dios que creímos nosotros y que restauró no solo nuestras vidas, sino también nuestro matrimonio, ese mismo Dios es capaz de cambiar y transformar un corazón, por muy duro que sea, independiente al trastorno que padezca, sea narcisismo, sea machismo, sea violencia, etc. Es que el narcisismo nace no de la cultura o de la tecnología, sino de nuestra propia naturaleza egoísta y pecaminosa. El apóstol Pablo advirtió que en los últimos días la gente se convertiría en amadores de sí mismos, amadores del dinero, jactanciosos, arrogantes, engreídos y amadores de los placeres más que de Dios. Y esto nunca ha sido más evidente que hoy en día. Total. Desde el mito
clásico de este personaje Narciso, hemos incorporado ese término, narcisismo, narcisista, en nuestro léxico para describir a alguien que está obsesionado con una admiración excesiva de sí mismo. Según esta versión del mito, Narciso termina desesperado, cayendo en depresión, ¿verdad? Lo que lo llevó a la muerte por nunca haber encontrado a nadie lo suficientemente encantador como para sacarlo de su vanidad. Muchos hoy en día se han vuelto igualmente preocupados más por su imagen e influencia. Los narcisistas sienten la necesidad de tener siempre el control, lo que los empuja a buscar constantemente atención, validación, elogio y admiración. Por eso también es importante no confundir esto con machismo, que es otra condición o trastorno también mental y de identidad, como lo hablamos en el video anterior. Salomón también escribió que hay 6 cosas que el Señor aborrece y 7 le son detestables. El número 1 en esa lista son los ojos altivos, es decir, los orgullosos, arrogantes y engreídos. Eso lo encontramos en Proverbios 6, del 16 al 19. Y es que yo creo también que las personas narcisistas ocultan sus miedos, fracasos e inseguridades bajo una máscara de confianza y del yo todo lo sé, no me equivoco, siempre tengo la razón. Es típico ya, ¿no?, de un narcisista. Dada la tendencia de la mayoría de los narcisistas a amarse, admirarse e incluso idolatrarse a sí mismos, el narcisismo se alinea claramente con la descripción bíblica de la altivez. Totalmente. Aunque la Biblia no menciona al narcisismo por su nombre, obviamente, otros pecados similares son condenados. Así como la figura griega de Narciso se debilitó y llegó a su fin, un narcisista que se valora a sí mismo por encima de Dios y de los demás está destinado a caer. La Biblia dice que la soberbia va antes de la destrucción y la altivez de espíritu antes del tropiezo. Esto lo encontramos en Proverbios 16, 18. Y ahora surge la pregunta, ¿por qué Dios odia tanto la altivez? Porque solo Dios es soberano. Ok, amén, aleluya. Y solo Él es Dios. Él instruyó a los hijos de Israel que lo pusieran a Él primero. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto lo encontramos en Éxodo 23. Naturalmente, tendemos a pensar que otros dioses, como deidades extranjeras o el dios principal de otra religión. Pero, ¿y qué pasa con el Dios del yo? Él dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más gran mandamiento. Esto lo encontramos en Mateo 22, 37 y 38. Y como vemos, Dios instruyó a su pueblo a abstenerse de la adoración de ídolos, lo que también influye en el pensamiento y el comportamiento narcisista. Ok, me llama la atención eso que dijiste anteriormente, y qué pasa con el Dios yo, porque sí, es verdad, tendemos a pensar que otros dioses son dioses extranjeros, otras religiones y mil cosas más, pero también ahí podemos incluir que esos dioses, los que Dios dice no los hagáis, podemos ser nosotros mismos o nuestro cónyuge o nuestro hijo. Cabe mencionar eso también para tenerlo en cuenta, porque tendemos a culpar al otro. Es narcisista, es machista, es tal cual. ¿Y nosotros? Cierto. Es correcto. Realmente la adoración a Dios es reemplazada con la adoración a nosotros mismos. Claro, y es que bíblicamente estamos llamados a celebrar y regocijarnos cuando nos suceden cosas buenas en la vida. Amén. Obviamente, se nos dice que descansemos,
que cuidemos nuestro cuerpo terrenal, que hablemos de las cosas buenas que Dios ha hecho y que nos veamos también a nosotros mismos como creados maravillosamente. Amén. También como creaciones atesoradas, hechas a la imagen de Dios. Mas, sin embargo, el narcisismo, como muchas formas de orgullo y vanidad, pone todo el enfoque de la vida es en nosotros mismos, no en Dios. Te lo mereces, tú lo vales y hazlo a tu manera. Esas frases se han convertido en los mantras de una sociedad regida por esta forma de narcisismo. Cuando el ser humano rechaza o no reconoce a Dios como el amo y señor de sus vidas, a menudo intenta reemplazarlo con alguien o algo más, como lo mencionábamos ahora, ¿verdad? Para muchos, el rechazo a Dios o ese desconocimiento los lleva inevitablemente a convertirse en el Dios de sus propias vidas. La palabra de Dios, la voluntad de Dios e incluso la definición de Dios se vuelven secundarios o sin ninguna importancia. Jesús dijo, sin embargo, que el que quiera ser mi discípulo debe negarse a sí mismo y tomar su cruz cada día y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí, la salvará. Amén. Qué lindo, de verdad. Cierto. Qué hermoso, qué hermosa palabra. Gloria a Dios. Claramente, la humildad, la sumisión y la entrega no hacen parte del pensamiento de un narcisista, ya que el narcisismo establece una confianza fuera de lugar en nuestras obras y habilidades por encima de la gracia de Dios. Amén. Esto es orgullo y es el ego de nuestra naturaleza pecaminosa lo que nos hace creer que somos buenos y por lo tanto capaces de redimirnos a nosotros mismos. Pablo escribe, sin embargo, que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y todos son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que vino por Cristo Jesús. No hay nada de malo en trabajar duro, desarrollar disciplinas de vida o esforzarse por hacer lo mejor posible. Es cuando comenzamos a enfocarnos en nuestras obras y las cosas que debemos hacer para ayudarnos a nosotros mismos, que olvidamos por completo que es por la gracia de Dios y solo por su gracia Amén. que somos salvos y santificados. Así es. Pero una obsesión con nosotros mismos nos coloca a nosotros y nuestros deseos por encima de los demás, en contraste con el corazón de siervo y el amor sacrificial de Jesucristo. Jesús dijo que el segundo mandamiento más importante es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Desafortunadamente, el amor sacrificial no es una prioridad para quien presenta una condición mental egoísta y alejada de los principios de Dios. La palabra nos enseña con humildad a valorar a los demás, no mirando solo nuestros propios intereses, sino cada uno a los intereses de los demás. Así es. Leía algo hace rato, obviamente no recuerdo el escritor, pero decía que cuanto más nos centramos en nosotros mismos, menos satisfechos nos sentimos. Y que cuanto más consumimos las cosas de esta tierra, más vacíos nos sentimos. Qué fuerte. Definitivamente. Por eso, señores, lo mejor es someternos completamente a la autoridad de Dios. Porque cuanto más Él crece en nosotros, nosotros menguamos. Definitivamente. Y en conclusión, señoras y señores, esta condición abarca lo que dicen las Escrituras, que no debe contener nuestra vida vanidad, arrogancia, egoísmo, altivez, soberbia, egocentrismo, porque esto lleva a la destrucción de la identidad, de nuestra identidad en Cristo. Entiendan que esto no asombra a Dios, solo porque hoy, a partir de la psicología, se decidió llamarlo narcisismo.
sacado precisamente este término de un mito. Al final, es un trastorno de personalidad originado por ataduras, por heredades, por traumas, por una historia de vida sin Dios, por artimañas del diablo, que precisamente lo que quiere es destruir al ser humano y llevarse por delante su familia y su entorno si es necesario. Por lo cual, la respuesta a esta pregunta la encuentras directamente de Dios en el libro de Jeremías 32:27. Yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? Santo. Respuesta, señores, respuesta. No encasillen ciertas situaciones, ciertas patologías, ciertas actitudes de una persona como si Dios no fuera capaz de cambiar una historia. Mi Dios les bendiga grandemente. Dios les bendiga. Un abrazo. Quedó bonito, mi amor.